Bueno, después de la presentación de las declaraciones, después de las correcciones que hay a las declaraciones, pues de la oportunidad que tiene el contribuyente o de las correcciones provocadas, vamos a mirar el proceso sancionatorio, o sea, las sanciones que se establecen para cada tipo de actuación y de igual forma cuál es el procedimiento por el cual se imponen dichas sanciones en la entidad. Miremos, por ejemplo, las sanciones. Frente al incumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales, hay varios tipos de sanciones: pecuniarias, morales y penales. Pecuniarias son aquellas sanciones que son de tipo económico, o sea, me van a cobrar una sanción. La sanción de extemporaneidad, la sanción de corrección y la sanción de facturación, son sanciones pecuniarias. También existen sanciones morales, son aquellas que no conllevan un valor económico, pero sí tienen como una sanción moral ante el público, como el cierre, clausura de establecimiento, donde se le coloca un letrero gigante donde dice cerrado por evasión, la declaratoria de proveedor ficticio, que tiene sus efectos por 5 años, los emplazados por no declarar, que se publica dicha sanción. Inclusive hay otra que sería más bien de tipo moral, la de la suspensión del RUT. La suspensión del RUT, porque el contribuyente no ha actualizado la dirección, etcétera, etcétera, tiene un efecto más bien como moral, porque yo igual tengo que seguir notificándole a dicha dirección. Y el contribuyente pues igual puede seguir realizando sus actividades. Pero, por ejemplo, si el contribuyente que tiene suspendido el RUT va a realizar un contrato o va a tener alguna operación comercial con un tercero, y ese tercero consulta la página de la DIAN, ahí aparece los RUT cuando están suspendidos y se va a dar cuenta pues de la, digamos, debilidad o de la debilidad de la seriedad, digamos, de ese contribuyente, porque pues si no tiene una dirección realmente y se le ha suspendido el RUT, obviamente que puede perder credibilidad ante sus clientes o proveedores. Son sanciones de tipo moral. Y tenemos las sanciones penales, que ya van por el no pago del IVA o el no pago de la retención en la fuente, la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Aquí ya hay una responsabilidad penal. Ya se va a adelantar un proceso ante las fiscalías por las responsabilidades que competen a los contribuyentes, a los representantes legales que se apropiaron de unos dineros, porque cuando hablamos del no pago del IVA y el no pago de la retención en la fuente, es algo que yo le cobré el IVA. Cuando yo le cobro el IVA, se lo cobro al tercero. Lo cobré y me quedé con ese IVA, no lo pagué. Lo mismo la retención en la fuente. La retención en la fuente, yo le retengo el impuesto a un tercero. Eso implica que yo me estoy apropiando de un impuesto de otra persona. Por eso es que tienen responsabilidad penal. Y por eso es que se adelantan los procesos por el grupo de unidad penal de las divisiones jurídicas de las seccionales. También hay que mirar, porque nosotros, por ejemplo, cuando hacemos el proceso de determinación, si se modifica una declaración de un contribuyente por algunas conductas
especiales, por ejemplo, fraude fiscal u operaciones con proveedores ficticios, nosotros también presentamos el informe ante el Grupo de Unidad Penal para que se realice la respectiva denuncia penal a los representantes, contadores y revisores de dichas empresas cuando firmaron declaraciones o estados financieros y atendieron visitas, y resulta que realizada la investigación, dicha investigación culminó con un requerimiento especial en donde el argumento es el fraude fiscal y por lo tanto esto conlleva a una denuncia ante el Grupo de Unidad Penal por presuntas irregularidades en ese evento. Entonces, ojo con ese punto. Hablemos de la sanción por extemporaneidad. Artículo 641 del Estatuto Tributario. Esta es pecuniaria, obviamente, y es la sanción que se paga cuando el contribuyente no ha cumplido con la obligación de presentar su declaración, o sea, cuando es omiso. En esos eventos, cuando el contribuyente vaya a presentar la declaración, tendrá que liquidarse el 5% del total del impuesto a cargo o retención, sin exceder del 100% del impuesto o retención, según el caso. Entonces, ojo, este 5% se calcula por cada mes o fracción de mes de retardo. 5% por cada mes o fracción de mes. Entonces, si yo me he demorado año y pico en presentar una declaración, etcétera, el caso de los omisos, pues obviamente esta va a ser una sanción bastante onerosa, la sanción de extemporaneidad. En el evento en que en la declaración no resulte impuesto a cargo, entonces la sanción se deberá calcular teniendo en cuenta el 0.5% de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de la declaración, por cada mes o fracción de mes de retardo. Entonces, obviamente, es más onerosa inclusive cuando no hay impuesto a cargo. Porque si hay impuesto, por lo menos es el 5%. Si no hay impuesto a cargo, ya tengo que irme al 0.5% de los ingresos brutos percibidos por el declarante, sin exceder de la cifra menor resultante del 5% de dichos ingresos o el doble del saldo a favor, si lo hubiere, o de 2.500 VT si no existe saldo a favor. Ahora, si en la declaración omitida, cuando la voy a presentar, no existe tampoco ingresos, ni impuestos, ni ingresos, entonces la sanción de extemporaneidad se debe calcular sobre el 1% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, o el 1% por cada mes o fracción de mes. Entonces es más alta todavía, tiene que tenerse mucho cuidado en ese punto. Dice, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 10% de dicho patrimonio, o el doble del saldo a favor si lo hubiere, o 2.500 VT si no existe saldo a favor. Entonces, esta es la forma de calcular la sanción de extemporaneidad. 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retardo. Si no hay ingresos, si no hay impuesto, entonces el 0.5% de los ingresos brutos, y si no hay ingresos, entonces el 1% del patrimonio líquido del año anterior, por cada mes o fracción de mes. Esto sin perjuicio de los intereses de mora a que haya lugar. Entonces, ese es el cálculo de la sanción de extemporaneidad. Si el contribuyente no presenta su declaración voluntariamente, entra la administración a hacer el proceso sancionatorio y de omiso. Como lo veremos adelante, es un doble proceso el que se le adelanta a los omisos. El primero es el sancionarlo por no haber declarado. Entonces, en este caso, viene el artículo 643,
y nos indica que la sanción por no declarar, aquí ya es cuando la DIAN la calcula. La extemporaneidad del artículo 641 es cuando el contribuyente la calcula. Y la sanción por no declarar del 643 es cuando la DIAN la calcula, lo va a sancionar porque no declaró. Entonces va el 20% del valor de las consignaciones bancarias o el 20% de los ingresos brutos del periodo al cual corresponda la declaración de los que pueda determinar la administración, o el 20% de los ingresos brutos que le figuren en la última declaración presentada, el que fuera superior. Aquí ya viene es la sanción por no declarar. Para el IVA o el impuesto al consumo es el 10% de las consignaciones, el 10% de los ingresos brutos, el 10% de los ingresos brutos al cual corresponda la declaración y que la administración pues pueda determinar, o el 10% de los ingresos brutos que le figuren en la última declaración presentada, la última declaración de IVA presentada, el que fuere superior. Y la sanción por no declarar para la retención en la fuente es el 10% de los cheques girados, o el 10% de los costos y gastos del periodo al cual corresponda la declaración no presentada, o el 100% de las retenciones que le figuren en la última declaración de retenciones presentada, el que fuere superior. En el timbre, pues 5 veces el valor del impuesto que ha de pagarse. Esta es la forma de calcular la sanción por no declarar cuando lo hace la administración. Y lo hace a través de un acto administrativo, como veremos adelante cuál es el proceso en los casos de los omisos, qué actuaciones son las que se profieren. Esta sanción tiene una oportunidad de reducción. Si dentro del término para interponer el recurso contra la resolución que impone la sanción por no declarar, el contribuyente presenta la declaración, la sanción se podrá reducir al 10% del valor de la sanción inicialmente propuesta por la DIAN. Entonces, es la oportunidad para reducir la sanción por no declarar. Generalmente todo artículo de sanciones trae su oportunidad de reducir la sanción, siempre y cuando se haga dentro del término que se establece y bajo las condiciones allí indicadas. Aquí está señalando la norma que el contribuyente debe presentar la declaración y debe calcularse la sanción reducida. La sanción por no declarar del impuesto a la gasolina CPM es el 20% del valor del impuesto que ha debido pagarse. En el gravamen a los movimientos financieros es el 5% del impuesto. En ingresos y patrimonio es el 1% del patrimonio líquido de la entidad obligada a presentar. En el impuesto a la riqueza es el 160% del valor del impuesto determinado. En el monotributo el 1.5% del valor del impuesto que ha debido pagarse, y en activos al exterior el 5% del patrimonio bruto de la última declaración de renta o el 5% del patrimonio bruto que le determine la DIAN. Entonces ya todas estas son las tarifas señaladas para la sanción por no declarar, la que impone la DIAN cuando el contribuyente no ha cumplido con su deber de declarar. Tenemos otras sanciones, por ejemplo, la sanción por irregularidades en la contabilidad. ¿Qué pasa en este evento? Cuando la DIAN requiera a un contribuyente para que le presente los libros de contabilidad, los soportes de su contabilidad, y el contribuyente no cumpla con dicha obligación, pues se impone la sanción señalada en el artículo 655 del estatuto, que dice: sin perjuicio del rechazo de los costos y deducciones, impuestos descontables, exenciones, descuentos tributarios y demás conceptos que carezcan de soporte o que no sean plenamente probados de conformidad con las normas, la sanción por libros de contabilidad será del 0.5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año inmediato, del año anterior al de su imposición, sin exceder de
20.000 VTs. Entonces, ojo con este punto. Si el contribuyente se le solicita la presentación de los libros de contabilidad mediante una autoinspección tributaria y no presenta dichos libros, se le calculará la sanción por irregularidades en la contabilidad. Una vez calculada, se puede reducir dicha sanción porque el artículo 656 así lo señala. Dice que se puede reducir a la mitad cuando se acepte el valor de la sanción después del traslado del pliego de cargos y antes de que se le haya proferido la resolución sanción, se le podrá reducir a la mitad. Y si ya se profirió la resolución sanción, dentro del término para interponer el recurso, él podrá reducir la sanción al 75% de su valor, siempre y cuando acepte los hechos y se desista de interponer el recurso respectivo. Entonces, importantísimo el tema de la presentación de los libros y la sanción que se acarrea por no cumplir con dicha obligación. Otras sanciones. Sanción por no enviar información. Entonces tenemos que el artículo 651 señala unas multas de acuerdo a la conducta del contribuyente. Si se le solicita una información, ya sea mediante un requerimiento ordinario o ya sea porque el contribuyente esté obligado a presentar la información exógena que señalan las resoluciones respectivas, si no se cumple con la obligación de presentarla dentro del término señalado, ya se harán acreedores a la sanción por no enviar información. ¿Qué conductas contempla esta norma? Dice, el 5% de la suma respecto de las cuales no se suministró la información exigida. Ahora, el 4% de la suma respecto de las cuales se suministró en forma errónea y el 3% de la suma respecto de las cuales se suministró en forma extemporánea. Dice, cuando no sea posible establecer la base para tasar la sanción, entonces se tomará el 0.5% de los ingresos netos. Y si no existen ingresos, el 0,5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante correspondiente al año anterior o a la última declaración del impuesto de renta o de ingresos y patrimonios. Entonces, ojo con el tema de la sanción por no enviar información. Voy a hacer un par de precisiones frente a ese tema, y es que si mediante un requerimiento ordinario se le solicita información a un contribuyente, el contribuyente se le otorgan 15 días calendario para dar respuesta al requerimiento ordinario. Ese término lo trae la norma, la ley 225, por allá del 95. Establece que tiene que dar respuesta a los requerimientos ordinarios dentro de los 15 días calendarios siguientes a la notificación del requerimiento ordinario de información. Si el contribuyente no da la respuesta, no informa sobre lo solicitado, se le puede endilgar aquí esta sanción por no enviar información. Sucede muy a menudo que se inicia una investigación a un contribuyente, se le hace el auto de apertura, etcétera, y se le manda un requerimiento ordinario solicitándole que presente todos los soportes. Ojo con la forma como se calcula. Todos los soportes, entonces se le dice, se solicita relación y soportes de sus ingresos declarados en el año 2017. Relación y soportes de los costos, relación y soportes de las deducciones, relación y soportes de los descuentos, relación y soportes de las retenciones en la fuente.
Se le envía el requerimiento ordinario, se le otorgan los 15 días, el contribuyente no da respuesta. Entonces se continúa el proceso, se le profiere el requerimiento especial y cuando ya el contribuyente recibe el requerimiento especial y ya va calculada la sanción y mira la cuantía de la sanción, entonces inmediatamente ahí sí da respuesta y entonces aquí el problema es el siguiente. Si yo le pedí al señor soportes de los ingresos y resulta que él declaró 500 millones y le pedí soportes de los costos y los costos eran 400, sumemos, ya van 900. Y le pedí soporte de las deducciones que eran 100, entonces ya van 1000. Y le pedí soportes de las retenciones en la fuente, entonces supongamos que eran 50 millones. Van 1050 millones. Esa es la base para calcular la sanción por no informar. La sumatoria de todos aquellos valores que yo le pedí que me diera el soporte o me mandara la relación y el señor no me informó. Entonces, la sanción por no enviar información, la base es todos esos conceptos sobre los cuales yo le pedí información y él no me la dio. Sumo ingresos, sumo costos, sumo deducciones, sumo descuentos, sumo retenciones, porque yo le pedí información sobre todo ello y él no me la dio. Entonces, sumatoria de todo eso y aplíquele la sanción por no enviar información. Entonces, el tema es delicado. Y la sanción puede ser onerosa, o sea que hay que tener mucho cuidado con ese tema. Bueno, se puede reducir la sanción, dice, el 50% de la suma determinada según lo previsto, si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción, o el 70% de la suma si la omisión es subsanada dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Entonces, ¿qué pasa? El 50% es cuando yo le he proferido el pliego de cargos, pero aún no he proferido la resolución sanción, porque nótese que la norma dice que antes de que se le notifique la imposición de la sanción, entonces la imposición de la sanción se realiza con la resolución sanción. Entonces yo le proferí el pliego y si el contribuyente subsana antes de que se profiera la resolución, tiene derecho al 50%. Una vez proferida la resolución sanción, el contribuyente se puede acoger a la reducción, pero ya al 70%, siempre y cuando subsane antes de que se venza el término para interponer el recurso contra la resolución sanción. Son los términos para reducir la sanción por no enviar información. Entonces, ojo con este tema, que si yo estoy investigando a un contribuyente y le profiero un requerimiento ordinario, además del desconocimiento de los costos y deducciones, el contribuyente también se puede hacer acreedor o es acreedor a la sanción por no enviar información si no da respuesta al requerimiento ordinario, donde se le está solicitando la información. Otras sanciones, la sanción por expedir facturas sin requisitos. Dice quienes están obligados a expedir factura lo hagan sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales A, H, y del artículo 617 del estatuto, incurrirán en una sanción del 1% del valor de las operaciones facturadas sin los requisitos, pero dice que sin exceder de 950 VTs. Y cuando hay reincidencia se hará aplicación al artículo 657. La sanción por no facturar, artículo 652. Quienes están obligados a expedir factura no lo hagan, pueden ser objeto de la sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, según lo dispuesto en el artículo 657 y 658 del estatuto.
El artículo 684 trae otra sanción por el tema de la facturación y es la implementación de los sistemas técnicos de control, y es que el contribuyente no adopte dichos controles luego de haber sido dispuestos por la DIAN para su aplicación. Entonces se hablaba del tema de cuando se indicó la factura, las máquinas PODI, POSE, para facturar, y que la cinta testigo y que la resolución sanción, que eso ya es muy antiguo también, la resolución sanción, perdón, la resolución por facturación y que se debe indicar el número de la resolución por facturación dentro de la factura y que se renovara por los 2 años. Todos esos son sistemas técnicos que va implementando la entidad y que el contribuyente será sancionado si no los dispone, si no los va aplicando. De las sanciones de clausura de establecimiento tenemos que son 3 días cuando no se expida factura o documento equivalente estando obligado, o cuando se expida sin los requisitos establecidos en algunos de los literales del artículo 617. 3 días cuando se establezca que el contribuyente emplea sistemas electrónicos de los que se evidencia la supresión de ingresos y o ventas, o que lleva doble contabilidad o doble facturación. Y 30 días cuando las materias primas o activos o bienes que forman parte del inventario o las mercancías recibidas en consignación sean aprehendidas por violación al régimen aduanero. Estas son las sanciones de clausura de establecimiento. 3 días cuando el agente retenedor o responsable en el régimen común del impuesto a las ventas o del impuesto al consumo o impuesto a la gasolina se encuentre en omisión de la presentación de las declaraciones o en mora de la cancelación del valor a pagar. Y 3 meses contados a partir de las fechas de vencimiento para la presentación o pago establecidas por el gobierno nacional. Estas sanciones, todas estas sanciones se imponen mediante una resolución sanción previo al traslado de pliego de cargos a la persona infractora, la cual tiene un término de 10 días para responder. La sanción se hará efectiva dentro de los 10 días siguientes al agotamiento de la sede administrativa. Vamos a mirar bien cómo es el proceso. Aquí está. Este es el proceso para la imposición de sanciones tributarias a través de una resolución independiente. Este esquema es básico y resume todo lo que es el procedimiento para la imposición de sanciones a través de resolución independiente, porque es que las sanciones también se pueden imponer dentro del requerimiento especial que modifique la declaración de un determinado año gravable. Pero cuando se trata de sanciones impuestas en resolución independiente, ese es el procedimiento. Entonces, en primer lugar, se profiere un pliego de cargos. El contribuyente dispone de 1 mes para dar respuesta al pliego de cargos. En este mes, él podrá presentar las pruebas que considere pertinentes, presentar los argumentos tributarios, contables, para desvirtuar la sanción que se le está imponiendo, o podrá acogerse también. Una vez vencido el mes para dar respuesta al pliego de cargos, la División de Fiscalización dispone de 6 meses para proferir la resolución sanción. Entonces, aquí van las etapas que estábamos hablando anteriormente. El pliego de cargos lo profiere la División de Fiscalización, que es la encargada del proceso de investigación. Ese acto administrativo llega a la División de Liquidación, en donde se
profiere la resolución sanción. La DIAN tiene 6 meses para proferir dicha resolución. Una vez proferido el acto administrativo, el contribuyente dispone de 2 meses para interponer el recurso de reconsideración contra la resolución sanción. Ese recurso se presenta ante la división jurídica, que es el área competente para la discusión de los actos administrativos. En la división jurídica se dispone de 1 año para resolver el recurso de reconsideración. 1 año dispone la división jurídica para resolver el recurso. Vencido el término para presentar el recurso o después de resuelto el recurso mediante una resolución por parte de la división jurídica, el contribuyente dispone de 4 meses para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, presentar una demanda de control de nulidad y de restablecimiento del derecho. En este cuadro que estamos viendo aquí, vamos a mirar varios puntos, porque aquí se resume todo lo que es el proceso de la resolución, de la imposición de sanciones. Aquí hay una novedad que se presentó ahorita en el mes de diciembre con el tema de la competencia que tiene la división de liquidación para proferir los actos administrativos. El proceso como tal en el estatuto tributario viene planteado de la manera como se expone en este cuadro. O sea, un pliego de cargos proferido por la División de Fiscalización, una resolución sanción proferida por la División de Liquidación, un recurso de reconsideración que se interpone ante la División Jurídica, quien profiere la resolución que resuelve el recurso de reconsideración, y hasta ahí llega el proceso en sede gubernativa o vía gubernativa, como lo indica el estatuto tributario. Ahí culmina el proceso en sede gubernativa y ya el contribuyente, si quiere continuar discutiendo sus actuaciones, tendrá que acudir a la jurisdicción o a la sede contencioso-administrativa. Es decir, ante los tribunales administrativos, ante los juzgados administrativos, los tribunales o el Consejo de Estado, que son las instancias de la jurisdicción administrativa. Y allá tendrá que hacerlo con una demanda. La novedad que se presentó ahorita en noviembre radica en que, si bien se continúa con este procedimiento, la competencia para proferir el acto administrativo se dejó en cabeza del el jefe de la división de fiscalización, y en la división de liquidación se proyectan los actos de determinación. Entonces, esa fue la gran modificación que se presentó ahorita y que en este momento está vigente. La división de liquidación proyecta los actos de determinación, pero los profiere, es decir, los firma, esa facultad quedó en cabeza del jefe de la división de fiscalización. O sea, el proceso como tal de investigación y de determinación continúa. O sea, son etapas procesales diferentes, y lo que se modificó fue la facultad para poder firmar los actos administrativos, y que pasó del jefe de la división de liquidación al jefe de la división
de fiscalización, pero de igual manera, la etapa sí continúa, la etapa procesal sí continúa de esta forma. Bueno, este cuadro nos resume lo que es el proceso en sede gubernativa para la imposición de sanciones. Aquí se establecen unos términos claramente tanto para la DIAN como para el contribuyente. Términos para proferir el acto administrativo como para dar respuesta a dichos actos, para ejercer el derecho de defensa. Son términos claros y perentorios, no se pueden ni alargar ni extender. Entonces, son términos que obligan tanto a administración como a administrado, dentro de los cuales se debe hacer uso del derecho de defensa y de todas las oportunidades procesales. Eso es lo que tiene el procedimiento. El procedimiento nos señala términos, requisitos, trámites, nos señala el camino, la vía que debemos seguir para hacer efectivo el ejercicio del derecho y de las normas sustantivas. Entonces, en este cuadro se resume básicamente lo que es el proceso de la imposición de sanción a través de resolución independiente. Antes de pasar al proceso de determinación, es importante tener en cuenta que la DIAN puede proferir la resolución independiente dentro del término establecido en el artículo 638 del Estatuto Tributario. Le van a decir, bueno, ¿y hasta cuándo puede la DIAN imponer la sanción? Pues el artículo 638 nos señala cuál es el término. Se los voy a leer y se los voy a explicar. El artículo 638 dice, cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial. Listo. Cuando se profiere dentro de una liquidación oficial, se impone una sanción. Eso lo vamos a mirar ahorita con el proceso de determinación. Luego dice, cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, que es el caso que estamos exponiendo aquí en esta gráfica, deberá formularse el pliego de cargos correspondiente dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio del periodo durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad para el caso de infracciones continuadas, salvo el caso de la sanción por no declarar de los intereses de mora y de las sanciones previstas en los artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario, las cuales prescriben dentro del término de 5 años. Ese es otro tema que es el de los omisos y lo vamos a mirar más adelante. Dice, vencido el término para dar respuesta al pliego de cargos, la administración tributaria tendrá un plazo de 6 meses para aplicar la sanción correspondiente previa a la práctica de las pruebas a que hubiere lugar. Entonces, fíjense que el artículo 638 nos dice que la DIAN puede proferir una sanción mediante resolución independiente dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio del periodo en el cual ocurrió la irregularidad sancionable. Veamos un ejemplo, que ahí es donde me parece interesante. Entonces, supongamos que un contribuyente está obligado a presentar información exógena del año gravable, digamos, 2016.
y el contribuyente no la presentó. Entonces, ¿cómo se contaría el término para saber si todavía la DIAN lo puede sancionar con resolución independiente? El artículo 638 nos dice que se contarán 2 años a partir del periodo durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable. Entonces, el contribuyente, estamos diciendo en el ejemplo, que estaba obligado a presentar la exógena del año 2016. ¿Cuándo debe presentar la declaración, perdón, la información del 2016? Pues en el 2017. Listo. Entonces, como no presentó la declaración, ¿cuándo ocurrió la irregularidad sancionable? Pues en el 2017 fue que se presentó la irregularidad sancionable, porque ahí era donde tenía una fecha señalada para presentar la información exógena y no la presentó. Entonces, la irregularidad sancionable ocurrió en el año 2017. Ahora nos dice la norma, 2 años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta del año en que ocurrió la irregularidad sancionable. Entonces ya dijimos que la irregularidad, o sea, la no presentación de la exógena se configura en el año 2017. La declaración de renta del año 2017, ¿cuándo se presenta? En el 2018. Supongamos que es una persona jurídica, entonces en abril del 2018. Por lo tanto, a partir de abril del 2018, la DIAN dispone de 2 años para imponer la resolución de sanción por no haber presentado la información exógena, o sea que se estaría venciendo el término en abril del 2020. Es decir, que la DIAN disponía para sancionar a los contribuyentes de personas jurídicas que no presentaron la información exógena del año 2016 hasta el año 2020. Ahí podemos mirar cómo es la lectura, porque aquí está muy claro, muy clara la norma en el artículo 638 que nos dice el término hasta el cual la DIAN dispone para poder proferir la resolución sancionando a un contribuyente mediante una resolución independiente. Artículo 638, ya vieron el ejemplo. Bueno, ahora sí vamos a pasar al tema de el proceso de determinación del impuesto. El proceso de determinación del impuesto básicamente consiste en lo siguiente. La obligación principal ya dijimos que es el pago del tributo. Entonces, ¿cómo puede pagar el contribuyente el tributo? Pues a través de su declaración privada. El contribuyente se determina cuál es su impuesto a cargo, utiliza una declaración, el formulario señalado para el efecto, presenta su declaración privada, la cual obviamente tiene toda la presunción de legalidad y se entiende presentada bajo la gravedad de juramento. El contribuyente entonces se determinó el tributo a través de su declaración privada. Sin embargo, también se puede determinar el tributo a través de una liquidación oficial, cuando ya entra la DIAN a cuestionar los valores de la declaración privada y la propone modificar y posteriormente la modifica mediante una liquidación oficial. Esa es una forma también de determinar el impuesto a cargo de un contribuyente. En el proceso de la determinación oficial de impuestos, tenemos que mirar los siguientes presupuestos. Cuando el contribuyente presentó la declaración,
O sea, hay una presentación de la declaración. Pero esta declaración tiene unas inconsistencias detectadas por la DIAN. Y la DIAN se las da a conocer al contribuyente. Y lo invita a corregir. Entonces, el contribuyente, si no corrige dichas inconsistencias, pues la DIAN entra a determinarle el impuesto con base en las pruebas que tiene dentro de los expedientes. También hay proceso de determinación cuando el contribuyente estaba obligado a declarar y no declaró, estando obligado a declarar. Entonces, la DIAN, ¿qué puede hacer en ese evento? Pues en ese evento le calcula cuál es el impuesto que el contribuyente debió declarar y no lo hizo. Eso se llama, ya es un proceso de determinación por aforo. En el primer caso, cuando el contribuyente declara, se le detectan inconsistencias y no las corrige, el proceso que adelanta la DIAN es el de determinación profiriendo una liquidación oficial de revisión. Cuando el contribuyente es omiso, es decir, no declaró, la DIAN adelanta el proceso por omiso y le determina el impuesto a cargo al contribuyente a través de una liquidación oficial de aforo. Entonces son las dos formas en que se le determina el impuesto a un contribuyente. Solo que para el proceso de los omisos hay un doble procedimiento. Se le sanciona por no haber declarado y luego se le determina el impuesto. Y en las declaraciones presentadas con inconsistencias, la sanción viene a ser la sanción por inexactitud. Entonces son dos cosas diferentes. Vamos a mirar cada proceso. Ahora, ¿cuál es la competencia funcional de la entidad para poder adelantar dichos procesos? Está señalada en el artículo 684 y 688 del Estatuto, donde se le asigna a la División de Fiscalización toda la competencia para investigar y proponer los mayores valores de impuestos y sanciones. A su vez, el artículo 691, que es el que sufrió la modificación que les estaba mencionando, el artículo 691 señalaba que la División de Gestión de Liquidación analiza los procesos con la respuesta del contribuyente y liquida los impuestos e impone las sanciones. Entonces, la competencia funcional de investigar y de proferir las actuaciones administrativas radica en la División de Fiscalización. Y la competencia funcional para determinar el impuesto e imponer las sanciones radicaba en la División de Liquidación, pero con ocasión a la modificación del artículo 691, esa competencia de la División de Liquidación se cambió y ahora la División de Liquidación de lo que tiene competencia es para proyectar los actos administrativos de determinación, pero el que los profiere, o sea, el que los puede firmar y proferir, es la División de Liquidación, perdón, de Fiscalización. Esa fue la modificación que se surtió con ocasión del artículo 691 de las facultades que tenía la División de Liquidación. Entonces, en este momento, liquidación proyecta, pero el que puede firmar es el jefe de la División de Fiscalización, para tener eso muy presente. Esta modificación se surtió
con el decreto ley 2106 del 2019, quien en su artículo 50 dice: a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, corresponde al jefe de la entidad de fiscalización proferir los actos de que trata el presente artículo. Proferir significa que los firma, pero los continúa proyectando porque las funciones de liquidación continúan en cuanto a la proyección de los actos administrativos. Bueno, aquí estamos ya dentro del proceso de determinación del impuesto. Vamos a mirar entonces cuáles son las etapas de formación de los actos mediante los cuales se determina el tributo y se imponen las sanciones. Entonces dijimos, fiscalización hace la investigación, liquidación la determinación y jurídica la discusión. En este momento, este proceso continúa con la salvedad que les expuse, y es que liquidación hace la proyección, pero fiscalización profiere, es decir, firma y profiere el acto administrativo de determinación. La jurídica continúa conociendo del proceso de discusión, o sea, la interposición de recursos frente a los actos administrativos. Facultades de fiscalización. Nosotros en la DIAN funcionamos como proceso. Cuando hablamos del proceso de fiscalización, se entiende también el proceso de liquidación. Entonces, son facultades que se le otorgan en este artículo a los funcionarios de la División de Fiscalización para que realicen la investigación del cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes. Dice este artículo que la administración tiene facultades de fiscalización e investigación y que para tal efecto podrá verificar la exactitud de las declaraciones e informes cuando lo considere necesario, adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de los hechos generadores de las obligaciones, citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios, exigir del contribuyente o de tercero la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando otros estén obligados a llevar libros registrados. Cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados. Ordenar la exhibición y examen de los libros comprobantes y documentos tanto del contribuyente como de terceros que estén obligados a llevar contabilidad. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de cualquier duda u omisión para llevar a la correcta determinación del tributo. Entonces, el artículo 684 es el que faculta a los funcionarios de la División de Fiscalización para adelantar las investigaciones. Es importante tener en cuenta que estas facultades de fiscalización se deben asignar, delegar al funcionario para que pueda llevar a cabo su función. Es decir, esas funciones radican en cabeza del director, porque la norma establece que dichas funciones están en cabeza del director, están en cabeza del director seccional y están en cabeza de los jefes de división. Dentro de los artículos que señalan las funciones están asignadas inclusive a los jefes de división. Pero para que dicha delegación se surta a los funcionarios, el jefe de la División de Fiscalización debe facultar a dicho funcionario para que pueda ejercer esas funciones. No es que un funcionario de la DIAN se presente ante una sociedad y diga que, pues, por el hecho de ser funcionario, así lo sea, puede llegar a investigar el año gravable que le parezca y el impuesto que le parezca.
La cosa no funciona de esa manera. El funcionario debe estar debidamente delegado por el jefe de fiscalización en cuya cabeza radica la facultad y a través de un auto de verificación o cruce, o a través de una auto de inspección tributaria, o a través de una auto de inspección contable, etcétera. Inclusive con el auto de apertura se está delegando a un funcionario para que realice una determinada investigación y pueda realizar todas estas actividades que ustedes ven en pantalla y que establece el artículo 684. Esas facultades son expresamente delegables. Tan expresamente son que el auto que faculta al funcionario para ir a visitar una sociedad debe indicar qué contribuyente es, qué año gravable se le está facultando para investigar y qué impuesto. Es decir, si al funcionario se le faculta para ir a investigar el Renta 2015, no puede ponerse a verificar soportes del 2016. Si se le faculta para investigar el primer bimestre de IVA 2018, no puede solicitar información sobre el segundo bimestre de ese año gravable. O sea, se expresa la facultad que se le da al funcionario para que pueda hacer las respectivas investigaciones. Y se hace a través de los actos administrativos que le delegan dicha función a los funcionarios de las diferentes dependencias. ¿Cómo se realizan esas verificaciones, esas investigaciones? Para el efecto, la DIAN va a proferir actos administrativos previos para la determinación del impuesto. Son los actos administrativos preparatorios, que son los oficios persuasivos, los requerimientos ordinarios, la liquidación provisional, los emplazamientos para corregir, el requerimiento especial, ya dijimos que es un acto previo, preparatorio de trámite, los pliegos de cargos. Entonces, a través de estas actuaciones puede el funcionario de fiscalización realizar sus verificaciones, sus investigaciones y requerir al investigado para que cumpla con la obligación de presentarle la información y poder de esta manera verificar el adecuado cumplimiento de la obligación tributaria. Ahora pasamos a mirar los actos administrativos definitivos para la determinación del impuesto. Estos actos administrativos son las liquidaciones oficiales, por medio de las cuales se modifican y sustituyen las declaraciones tributarias o se impone una sanción a un contribuyente por un determinado hecho sancionable. Entonces, ojo, lo que vimos en la diapositiva anterior, los actos previos para la determinación son todos los oficios, requerimientos ordinarios, emplazamientos para corregir, requerimientos especiales, pliegos de cargos, son actos previos, preparatorios, no están sujetos a recurso porque no son actos definitivos. Mientras que los actos definitivos de determinación del impuesto y que en este momento están siendo proferidos también por la División de Fiscalización son las liquidaciones oficiales. Liquidación oficial de revisión cuando hay una inconsistencia de la declaración presentada por el contribuyente y se le están desvirtuando los hechos declarados. La liquidación oficial de corrección aritmética cuando el contribuyente tiene un error aritmético. Y la liquidación oficial de aforo cuando el contribuyente es omiso y se le va a determinar su valor a declarar. La liquidación oficial de corrección, que es la resaltada en color naranja, ya desapareció y era aquella que se profería cuando el contribuyente corregía la declaración disminuyendo el valor a pagar o aumentando el saldo a favor, circunstancia que puede hacer en este momento libremente y presentar su declaración, que la administración después para eso tiene las facultades de verificar o no la procedencia
de esa corrección. Y el otro acto definitivo de determinación es la resolución independiente de la que ya hablamos, en la cual se impone una sanción. Entonces, este es el acto de determinación y de imposición de sanciones, y que en este momento la facultad para proferir estas actuaciones radica en la división de fiscalización, en el jefe de la división de fiscalización.